Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este programa, el primero del año, no podría de ninguna manera estar fuera, lejos, desactualizado de la coyuntura que tiene que ver con las próximas elecciones al Congreso de la República. Y como siempre nos interesa en este programa la agenda mujer, la agenda de género, hemos invitado a dos candidatas, progresistas, empeñosas, una más joven, otra con más vida, con más recorrido en la política, y les va a encantar porque vamos a tener un debate muy interesante, porque la agenda de género es una agenda que hay que sacar en el Congreso de la República. Yo quiero presentarles a nuestras invitadas, Lucía Alvites, de Juntos por el Perú, con el 14. Así es, muchas gracias Carlos por la invitación. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. ¿Cómo va la campaña? Dura. Dura. Es dura, la campaña dura, pero bueno, estamos ahí, ¿no? De acuerdo. Estamos enfrentándonos también a varias cosas, ¿no? Ahora me vas a contar. Bueno, y Rocío Silva Santiesteban, por supuesto, a quien queremos, a quien hemos leído, a quien hemos seguido su trabajo como secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien hemos visto polemizar arduamente, además, en muchas ocasiones. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Tú vas con el 2 de Frente Amplio. Exactamente, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, acá estamos en la campaña, es como decía Lucía, es dura, pero creo que para las dos es bastante pedagógica, ¿no? Porque es un cable a tierra, es movilizarse también en espacios, digamos, en los que hay muchas personas, pero que la percepción que tienen de los políticos es bastante negativa, ¿no? Y bueno, hay de todo, ¿no? O sea, sí supongo que ambas hemos recibido, por supuesto, en primer lugar, muestras de interés, de afecto, pero bueno, pero también a mí personalmente por ahí en la caravana que hicimos del Frente Amplio nos gritaban rateros, ratas, y es una percepción de generalizada, realidad, ¿no? Sí, muy generalizada. Hay mucha desconfianza, la desconfianza es muy grande, ¿no? Y creo que además otro tema bien importante es que casi no pensamos en que el ámbito de la memoria, sobre todo el ámbito relacionado con el conflicto armado interno, es tan importante porque durante esos años, los años 80, 90, se desgastó tanto el lazo social que prácticamente se ha roto, ¿no? Entonces eso ha aumentado la desconfianza y creo que si nosotros hiciéramos verdaderamente una verdadera reparación social, como lo planteó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, deberíamos de estar en otro momento en que se debería de aumentar la confianza, ¿no? O sea, de acuerdo. Vamos a hablar de esas cicatrices, sin duda, también en este debate. Es un debate amplio que les propongo, es una conversación intensa, pero antes quiero preguntarles por qué en su ADN hay esta cosa política y esta vocación por entrar en esta aventura, Lucía. Bueno, yo vengo de una familia de izquierda. Mi papá, mi mamá ¿militaron? Sí, fueron militantes del PUM, del Partido Unificado Moreteísta. Mi mamá militó desde muy joven, desde que tenía 16 años. Luego fue dirigente estudiantil en la Universidad del Callao. Entonces, además yo nací en el 85 y claro, viví la década de Fujimori, del Fujimorismo, en la lógica de una militancia de mis padres en la izquierda legal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero que estaba dentro de un conflicto armado. Entiendo. Entonces, claro, he crecido, ¿no?, en una lógica muy política, en una lógica de discusión en la casa, de mirar más la injusticia, obviamente, de indignarse. La primera marcha que fui en mi vida fue con mi mamá cuando tenía 9 años por ahí, y cuando fue lo del Tribunal Constitucional por el 97, claro, 99, claro. Ya no me acuerdo, ¿no? Pero era chica y claro, hubo represión, entonces he vivido eso, ¿no? Y de ahí ya posteriormente, cuando he estudiado en San Marcos, he reafirmado mi espíritu crítico y el entender la política como una herramienta para cambiar el país. ¿Tú, Rocío? Mira, qué interesante, Lucía. Acabas de decir la fecha de tu nacimiento y yo podría ser tu mamá, tranquilamente. De verdad, porque yo soy de la generación de tus padres, ¿no? Yo tengo una hija que nació en el 89. Y claro, cuando yo era chica, siempre era una persona que leía mucho
Y en mi casa, bueno, mis padres eran separados, pero yo vivía con mi mamá y veía a mi padre siempre, ¿no? Y mi papá era una persona muy progresista, de verdad. Él se decía de izquierda, yo le decía que no. ¿Intelectualmente progresista o activamente progresista, Rocío? Intelectual y activamente progresista. O sea, él me decía siempre que, por ejemplo, que no me case, que la unión libre, que no sé qué, aunque eso después ya no le gustó mucho, pero bueno. Lo decía nomás. Pero digamos que él sí, o sea, él se había formado como antropólogo, historiador, Claro. y una cosa que sí me dejó el legado es que uno amaba muchísimo a Cajamarca, su tierra, muchísimo, muchísimo. Y en segundo lugar al Perú, ¿no? Era una persona que él siempre me hablaba del Perú, en general, o sea, desde que éramos chicos, a mi hermano y a mí. Entonces yo, bueno, comienzo a leer bastante joven a Mariátegui, y justo ayer también comentaba de que yo era tan no sé, tan nerd, que cuando tenía 15 años le pedí a mi padre que me regale la colección completa de Amauta. Ya, cuando ok. todos te podrían pedir, no sé, pues Otra cosa. una fiesta por lo menos, ¿no? Y entonces siempre me consideré una persona de izquierda. Después ingresé a la universidad, y yo ingresé a la Universidad de Lima, donde estudié Derecho, porque precisamente mi papá era profesor y yo iba a tener una beca ahí. Claro. O sea, era o Tu padre ahí fue mi o profesor, ahí. por eso te preguntaba lo intelectual, Sí. lo vinculaba más a la intelectualidad, más que a más que al activismo, digamos. No, el activismo no, o sea, más intelectual, Claro, sí, claro, claro. pero sí también tuvo un par de cargos públicos, Ok. ¿no? Que, digamos, bueno, él era un activista de la cultura, en realidad, ¿no? Sin duda. Y bueno, pero yo quería estudiar literatura, entonces por eso me presenté a San Marcos y hice las dos carreras al mismo tiempo, ¿no? En esa época se podía porque, bueno, San Marcos tenía un ritmo un poco más lento, Ujú. o sea, en los 80 era... Sin duda. Más complicado. bueno, muy complicado. Y claro, y ahí en San Marcos pues ya obviamente entré digamos, no a la militancia, pero sí me acerqué muchísimo a la militancia, ¿no? Y bueno, también... No fuiste parte de ningún partido, de ninguna organización de Izquierda Unida. Claro. Pero digamos, o sea, pero en San Marcos Izquierda Unida era casi como ser de derecha. Claro. Te entiendo. Porque éramos, En esos tiempos, nuestra claro. apuesta, nuestra apuesta era una apuesta democrática. Yo siempre he tenido esta impronta cristiana muy fuerte, de no violencia, y digamos, en la universidad las propuestas eran unas propuestas verdaderamente radicales, porque no solamente estaba Sendero Luminoso, No, sin duda. estaban los del FER antifascista, y estaba Pucallacta, y todos ellos eran mis amigos. Entonces era una cosa muy compleja, ¿no? Pero bueno, después yo me voy a trabajar con las rondas campesinas a Cajamarca, y ahí, bueno, entro en contacto de frente con la gente de Patria Roja, Ok. ¿no? Y después ya, bueno, mucho después, digamos, en el año 2015 es cuando, después de estar en la coordinadora, porque cuando estuve en la coordinadora de Derechos Humanos, no se puede tener militancia partidaria, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, me alejé un poco, pero bueno, más allá de eso, yo soy una mujer de izquierda siempre lo he dicho, ¿no? Y soy feminista, en verdad, desde bien joven también. Y entonces, en el año 2015 comencé a activar apoyando a Verónica Mendoza, Ajá. ¿no? Digamos, ese frente amplio que fue bien amplio. Por supuesto. Y bueno, lamentablemente después se produjo la ruptura, ¿no? Después se produjo el cisma, digamos, en que se fueron la gente al Movimiento Nuevo Perú, y bueno, yo me quedé militando en el Frente Amplio con un grupo de compañeros en mi base, y bueno, hemos seguido hasta este momento. De acuerdo. Ambas se definen, sin duda, Rocío, tú te defines como una feminista. Tú, Lucía, ¿eres feminista, digamos, asumes esta ideología, esa forma de entender el mundo? Sí, yo me considero feminista. Creo que el feminismo es el único movimiento, el único espacio que está plantándole la pelea a la violencia machista. Por eso que me indigna que alguien quiera deslegitimar o caricaturizar el movimiento hablando de un feminismo extremista, ¿no? Y tratando de construir un enemigo que no existe y que se utiliza políticamente para no quedar mal con nadie, Ok. ¿no? Entonces,
Entonces, sí, para mí el feminismo es parte de mi vida, soy una activista feminista, además trabajo académicamente el tema, yo soy docente en San Marcos y trabajo en una institución que todo el tiempo está haciendo cursos sobre el tema de enfoque de género, de movimiento feminista. En mi vida laboral soy consultora de instancias públicas para el enfoque de género y me parece que sí, que parte de nuestra militancia es la lucha por cambiar el país, por luchar contra la corrupción, pero también por la vida de nosotras, ¿no? Lo que está pasando, que nosotros lo hemos visto, lo hemos analizado como una emergencia nacional, es algo que no puede seguir pasando, ¿no? Ahora sí creo en un feminismo, yo lo llamo así, en el feminismo hay muchas vertientes, es, ¿no? muy amplio, ¿no es cierto? Muy amplio, que lo hace también, ¿no?, más ¿no? interesante, por cierto, Sí, digamos, ¿no? Sí, y yo sí reivindico un feminismo más popular o interseccional, si se quiere decir. ¿Qué es significa decir, eso, Lucía? que dialogue con otras formas de dominación, con otras formas de violencia, de discriminación, ¿no? Un feminismo que no entiende, por ejemplo, que hay otra forma de dominación como la económica, que no hay otras dominaciones como la racial o la étnica. Es difícil que pueda plantear ciertos cambios sin aterrizar en la realidad. No es lo mismo una mujer que, por ejemplo, estudia en la Católica, estudia en la Pacífico, a una mujer que tiene también 20, 22 años, pero vive en una comunidad guajún, ¿no? Entiendo. Entonces, sí es importante, porque el feminismo está, yo creo, en expansión, ¿no? Hay un movimiento y cada vez somos más mujeres, pero sí es importante darnos cuenta de eso, porque la violencia machista dialoga, por ejemplo, con las violencias en conflictos sociales, por ejemplo, con las violencias en el trabajo, donde las mujeres son las más precarizadas. Entonces, para mí sí es importante militar un feminismo que tenga en cuenta eso, que entienda que la violencia machista es parte de un engranaje de violencias y dominación que interactúan. Yo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, además que hemos trabajado juntas en Sí. varios cursos, etcétera. Es bien interesante lo que está haciendo Lucía a nivel académico, porque está planteando, digamos, propuestas que están más allá, digamos, de la cuadratura de la universidad, ¿no? Porque en verdad la universidad, fíjate, yo estudié la maestría de género en la Católica, bueno, cuando era diplomado, en realidad el diplomado de género, y a mí me cambió la vida, ¿no? O sea, porque no era solamente estudiar, digamos, el ámbito de género, no es solamente algo de puro raciocinio, ¿no? Y de pensamiento, porque te toca las fibras más internas, ¿no? Y te cuestiona personalmente cómo has estado tú, digamos, actuando tu género durante toda tu vida, ¿no? Y entonces yo, que me consideraba súper feminista, de pronto me di cuenta de que tenía una serie de, digamos, rasgos que eran funcionales al patriarcado, ¿no? Y claro. eso ha sido, digamos, un aprendizaje intenso en los años 90, y de ahí he estado tratando de construirme. Pero es evidente que en nuestro país, y eso lo tengo clarísimo, el feminismo no puede dejar de ser anticolonial, de luchar contra el racismo y de ser intercultural. O sea, no hay un feminismo de derechas, Rocío. Sí, hay un feminismo de derechas, por supuesto que lo hay. O sea, pero digamos no es mi opción, ¿no? Okay. De hecho, hay mira, el feminismo como se origina, que además tiene diversos orígenes, pero como se consolida antes de los años 50 en Estados Unidos, es un feminismo blanco. Y lo que sucede al principio es que las mujeres negras en Estados Unidos, y lo que ellos llaman las mujeres de color, que somos las latinas, etcétera, cuestionan ese feminismo blanco y le dicen, oigan, disculpen, pero claro, eso no claro. funciona para nosotras, ¿no? Y eso pasó también en América Latina, fíjate, en el primer encuentro latinoamericano y del Caribe feminista, primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe que se produjo en México, invitaron a una famosa dirigente, Domitila Barrios de Chúngara, y ella, cuando habló y dijo, si me permiten hablar, y se escribió un libro que se llamaba, ¿no? Si me permiten hablar, okay. ella le dijo, disculpen, pero ustedes son unas señoras que vienen, digamos, letradas, universitarias, etcétera, con sus problemas, pero yo soy una mujer boliviana, esposa de minero, y mis problemas son completamente diferentes a los de ustedes, y ustedes no los están considerando. Y eso fue en los 70. Entiendo, te entiendo, claro. O sea que, digamos, hay en América Latina también un camino recorrido por todas estas mujeres indígenas, no indígenas, obreras, etcétera, que han reclamado para sí mismas también el feminismo.
Yo quiero la pausa, pero no se vayan, ¿eh? No se les ocurra irse porque estoy contento de tenerlas aquí y de seguir hablando de estos temas que son tan importantes porque quiero plantearles ahora cómo van a llevar esta agenda al Congreso de la República en caso sean elegidas. Nuevamente, Lucía, Rocío, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti. Pausa breve y volvemos con más en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, qué bueno que sigan con nosotros. Lucía Alvíquez, el 14 tiene ella, de Juntos por el Perú. Así es. ¿Te costó que te dieran el 14? ¿Hubo que pelear mucho, Lucía? Bueno, la verdad que estas elecciones han agarrado creo que a todos los partidos de forma desprevenida. Es verdad, ¿no? es verdad. Había muy una poco tiempo para construir, ¿no? Demasiado poco tiempo. Además, yo soy militante de Nuevo Perú y en Nuevo Perú también estábamos en un proceso de ver el tema de la inscripción con las nuevas reglas que han salido. Entonces, claro, en estos momentos estamos como que en varias cosas, ¿no? Y la verdad que Vero me lo propuso, yo acepté el reto, que además es un reto no solamente personal, sino también familiar, de los compañeros y compañeras con los que vienes militando también hace años, porque yo participo en un grupo que se llama La Junta, que lo fundamos desde el 2002, entonces es un reto bien colectivo, ¿no? De nuestros entornos, pero la verdad que la campaña, yo te decía hace un rato, es dura, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y es bonita también, ¿no? No, hay que mojarse, de acuerdo, bonito. No, sin duda. Y Rocío Silva Santisteban, si usted se acaba de incorporar a nuestro programa, está en el Frente Amplio con el número 2. ¿Cuánto te costó el 2? No en términos de dinero, quiero decir. ¿Cuánto significó pelear ese 2? Mira, lo del 2 ha sido, en verdad, una situación de coincidencia y casualidad. Ok. Porque a mí me habían propuesto, yo lo pensé, dije no al principio, en fin, hablé con la gente de mi base, la gente de mi base quería que me presente, y yo dije no, bueno, calculé, y en fin, ¿no? Y lo que sucedió fue que Valery Tarazona estaba con el número 2, porque lo que estaba haciendo el Frente Amplio es intentar plantear por lo menos una lista alterna y paritaria. Así es. En Lima, ¿no? Entonces era Cochero, Enrique Fernández Chacón con el número 1 y Valery, una joven abogada, feminista, muy interesante, en el número 2. Lamentablemente Valery se retiró el mismo día de la inscripción del partido. Entonces me llamaron por teléfono a las 11 de la mañana y yo tenía clases a las 12 del día y me dijeron, Rocío, el número 2. Y yo dije, no, pero lo tengo que pensar. Entonces me dijeron, te doy 20 minutos para pensar. Eso fue la política. Bueno, ese fue el compañero Willy Sabarburu, que siempre están así, y bueno, miembro del CEN del partido, ¿no? Entonces, bueno, consulté con mi hija, que es mi familia. Claro. Y bueno, dijimos ya, pues ya, de una vez, porque en realidad también la campaña es corta y también la propuesta legislativa es corta, ¿no? Yo creo, francamente, Carlos, que en este momento ha habido más posibilidades para las personas como nosotras. ¿Por qué? Porque los verdaderos, o sea, la gente que está en el partido y que está, digamos, en el cogollo del tema, se están guardando para el 21. Van a esperar el 21, sin duda. Entonces ha sido una apertura hacia, digamos, liderazgos diferentes, etcétera, y por eso es que, o sea, por ejemplo, Cochero es, digamos, bueno, yo le digo Cochero, pero bueno, es que todos le dicen, todos le decimos Cochero. Ese es su chapa porque él trabajaba en una fábrica automotriz, pues, ¿no? Y él es una persona mayor, un tipo excelente, ¿no? O sea, realmente mi admiración absoluta, ¿no? Es muy claro. Y él no es necesariamente de Tierra y Libertad, ¿no? Él viene de una tradición trotskista, ¿no? Okay. Y bueno, también hay varias otras personas que están ahí que vienen de afuera, ¿no? Por ejemplo, ahora una joven candidata que ha dado bastante que hablar es Gabriela Salvador, que está en el número 6, y ella tampoco, o sea, ella recién se está incorporando, digamos, al partido, no está en la militancia del Frente Amplio, ¿no? Entonces, son, digamos, nuevos rostros, nuevas posibilidades que gracias a esta digamos, campaña tan rápida y a este congreso que va a ser tan breve, se han podido presentar, ¿no? Y también... Pero que es al mismo tiempo una gran oportunidad, Rocío, ¿eh? Una gran oportunidad. ¿No es cierto? Sí, sí. No, o sea, para mí también, francamente, Carlos, yo no lo hubiera hecho con 5 años. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque, mira, bueno, por eso, o sea, yo soy una persona que tiene 30 años enseñando en la universidad. A pesar de que en estos momentos no estoy nombrada en ninguna universidad, sino que estoy contratada y enseño aquí, por aquí, por todos lados. Pero de todas maneras, a mí me encanta enseñar, estoy muy comprometida con
con el tema de género, con el tema de memoria. Como para dejarlo del ¿no? mundo de la educación y irte completamente al espacio político. Yo no soy una persona tan política, pero, o sea, digamos de la política activa, ¿no? Pero siempre estaba en el mundo de la política y de lo político, y creo que desde el ámbito, desde los diversos ámbitos, incluso por supuesto desde el periodismo, se puede hacer mención al ámbito de lo político para cuestionar una serie de temas y bueno, y yo creo que nosotros como mujeres de izquierda, uno de los temas fundamentales es el cuestionamiento de la desigualdad. De acuerdo. ¿Cuál es la agenda? La agenda que llevan al Congreso. Primero la partidaria, desde la mirada de género, y luego la personal. Lucía. Sí, bueno, nosotros tenemos varias propuestas, ¿no? En diferentes ejes, ¿no? El tema anticorrupción es obviamente uno de ellos, ¿no? Y creo que también hay que cruzarlo porque la corrupción a quien más afecta nuevamente es a las mujeres, ¿no? La corrupción, la desigualdad afecta a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres. Pero dentro de Juntos por el Perú hemos definido algunas cosas, ¿no? Primero el tema de despenalización del aborto, avanzando en este periodo en casos de violación, ¿no? Sin embargo, personalmente y es prácticamente un acuerdo partidario, creemos que se debe caminar, ¿no?, a la despenalización del aborto en todas sus causales. ¿Por qué? Porque el aborto es algo que sucede, nos guste o no, pero lo que termina pasando es que son las pobres, las mujeres de más bajos recursos las que terminan muriendo en abortos clandestinos o viéndose afectadas en su salud sexual, en su salud reproductiva de por vida, ¿no? Entonces, tenemos casos terribles, como por ejemplo el que ha investigado Ojo Público, que la otra vez que estuvimos en el LUM con Rocío, justamente lo contaron, ¿no? De una niña en un caserío de Cajamarca de 14 años que era violada desde los 10 años sistemáticamente por el padre, y a esta edad, 14 años, salió embarazada. Un tío la quiere ayudar a terminar ese embarazo producto de una violación sistemática, además que esa niña también era producto de una violación, el padre había violado a la madre, y el tío fue detenido, ¿no?, por haberla querido ayudar a esta niña de 14 años a terminar con esta maternidad forzada, y la niña fue llevada a un hogar de menores, de protección de menores, por propios funcionarios del Ministerio de la Mujer. Entonces, tú ves eso y tú dices, ¿qué está pasando en este país? Claro. O sea, diariamente 10 adolescentes, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú, son víctimas de violación sexual. Muchas de ellas terminan, ¿no?, estando embarazadas. ¿Y qué hace el Estado? No protege su vida, no las acompaña, no les da condiciones para seguir desarrollándose a pesar de este crimen de que han sido víctimas, sino las vuelve a violentar en la práctica. Entonces, por eso, para nosotros el tema de despenalización del aborto no tiene que ver solamente con el hecho, ¿no?, sino que es parte también de todo un sistema de violencias, ¿no?, repetidas, reproducidas. Por otro lado, también tenemos la agenda de fortalecer el enfoque de género. Detente ahí, porque quiero también la primera propuesta de Rocío. Rocío, tu primera bandera, ¿cuál va a ser? Bueno, nosotros, a ver, desde el Frente Amplio también tenemos la misma propuesta que ha planteado Lucía, ¿no? Yo creo que el tema de despenalización en caso de violación ya es una cosa bien consensuada, ¿no?, excepto con los grupos ultra recontra conservadores. Ahí no van a poder torcer nada, esos vienen, pero... Claro, pero vamos a ver pues la ciudadanía en cuánto, digamos, apoya a los grupos ultraconservadores o no, ¿no? O sea, las últimas encuestas he estado viendo, está Fuerza Popular en primer lugar, pero Solidaridad Nacional sale completamente de juego, ¿no? Entonces eso también es interesante porque, bueno, podemos, digamos, analizar esa perspectiva también dentro del ámbito de lo legislativo, ¿no? Ahora, personalmente, justo... Y a propósito de que también estamos trabajando con la gente de mi campaña y con la gente de mi base del Frente Amplio, desde hace mucho tiempo sobre el tema de género, ¿no? Porque somos varios que trabajamos el tema de género, incluso varones. Y lo que hemos propuesto es una ley de fomento de nuevas masculinidades. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Significa poder, digamos, plantear, y lo hemos analizado bastante detenidamente, capacitaciones, porque, o sea, ¿qué es lo que se requiere? Si en estos momentos hay una gran normativa de protección a las mujeres en casos de violencia de género, se requiere, en verdad, la prevención. Y la prevención dirigida ¿hacia quién? Hacia el perpetrador, hacia el futuro perpetrador o al posible perpetrador. Uh-huh. Entonces,
lo que estamos proponiendo es una serie, esta ley que sea una especie de paraguas para plantear una serie de propuestas debajo de ese paraguas. Una de ellas, por ejemplo, las capacitaciones más profundas a los operadores de justicia, por que ejemplo, incluyen a la Policía Nacional. Rocío, exactamente. sin duda, ¿no? Pero es que, mira, Carlos, el Ministerio del Interior tiene sus capacitaciones a la Policía Nacional, pero ¿en qué consisten esas capacitaciones? En que se aprendan de Paporreta, Belén do Pará, la CEDAW. Eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es plantear talleres mucho más profundos en los que se cuestione, digamos, de manera más integral el rol de los varones en nuestro país, en el Perú, y entender que ese rol es un rol violento, es un rol machista. Hacia eso tenemos que apuntar y cuestionar. A mí me parece bien que el Ministerio de la Mujer haya planteado lo de los mandiles rosados, que ahí estoy viendo uno. Pero sí, o sea, simbólicamente también necesitamos eso, ¿no? Sí lo necesitamos, pero no funcionó, porque, por ejemplo, lo que sucedió inmediatamente es que todo un sector ultraconservador cuestionaron que la policía, el ejército, etcétera, se pusieran el mandil rosado como parte del uniforme. Lo cual es una estupidez, porque al final todo se quedó en una especie de anécdota tonta, cuando en realidad lo profundo era lo otro. Pero fíjate, nosotros estamos en un país donde en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales se enseña a ser violento y discriminador. Violento y discriminador. Y eso tiene que ver también con que hay una altísima impunidad en casos de violaciones sexuales a mujeres durante el conflicto armado interno. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, el tema de las masculinidades se ha visto... Lo interesante, una ley de fomento plantea una Rocío. ley de fomento de nuevas masculinidades. Claro, sí. Así como la tuya, Carlos. espero Yo que soy sea en deconstrucción nueva. permanente. Todos, yo creo que todos y todos estamos en deconstrucción permanente. O sea, a ver, abrazar el feminismo, creo yo, no es como una cuestión automática que de pronto te quita un chip y te pone otro, ¿no? O sea, no es tan sencillo. No solamente nos han criado, sino que hemos crecido y seguimos viviendo en formatos permanentes donde lo masculino es lo que prevalece, ¿no? En relación a lo femenino, donde lo femenino está hecho para agradar, está hecho para cuidar, y lo masculino está hecho para mandar, ¿no? Está hecho para ordenar. Entonces, eso es lo que vivimos diariamente. Entonces, es un esfuerzo, ¿no? O sea, yo escuchaba hace un rato a Rocío que decía que el género, o sea, cuando estudió género le cambió la vida, ¿no? Claro, porque el gran tema, ¿no? El gran tema con el enfoque de género, la teoría de género, es que es una teoría que tiene que ver con lo que pasamos diariamente, en este caso las mujeres, ¿no? Entonces tú, lo que habías normalizado por años, empiezas a cuestionártelo, ¿no? Entonces, y te hablo de todo, o sea, desde lo más personal, íntimo, ¿no? Hasta lo más público. Hablamos hace un rato que estas elecciones, porque son de 1 año y medio el periodo, y para algunos no son tan, entre comillas, interesantes. Han habido nuevos liderados. Yo he conocido a mujeres súper interesantes en esta campaña. Rocío ya la conocía, ya la quería, la admiraba desde antes, pero he conocido a otras mujeres muy interesantes. Sí. Y yo, ¿sabes por qué creo también? Porque los patriarcas de los partidos han dicho, no, yo que voy a ir para 1 año y medio. Yo estoy para los 5 años. Se ven ya hasta de senadores, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que, o sea, lo que estamos ganando, lo hemos ganado, pero a puro punche, ¿no? A pura, además, fuerza de estar juntas. Y lo que estamos por ganar, ni siquiera ahorita estamos conscientes de lo que podemos ganar. Y yo sí creo que en una articulación feminista, desde una la ley mesa de fomento, multipartidaria sería extraordinario. No, ya habíamos hecho un pacto por todas, que promovimos desde juntos, y que hemos estado con Rocío, con el Partido Morado, con varias agrupaciones, con Somos Perú, aunque Somos Perú es tan raro. Lo tengo que decir, la otra vez me tocó debatir con una señora, una candidata en San Marcos, que decía que era todo lo contrario a Alexandra. Es que creo que Alexandra me te refieres, una buena candidata también. Nos hemos colado, porque también, por ejemplo, en los morados también hay gente interesante, ¿no? O sea, Flor Borja, esta chica Úrsula Moscoso, que bueno, que es muy fresca, ¿no? Pero que le plantó cara a un orangután, digamos, ¿cierto?
Pero además también está Gaela, ¿no? O sea, Claro, en nuestra Juntos por Gaela, el Perú, sí. que digamos, es tan interesante que ella sea una trans y además ella reivindica su origen andino. Y eso a mí me parece Eso es sumamente fantástico. interesante, Así es. ¿no? Entonces, Ángela Villón, por favor. Ángela. ¿No es cierto? Claro, pero Ángela es ya como la tercera vez que se Sí, presenta. es verdad. Y Ángela mira, yo la conozco a Ángela desde hace mucho tiempo por el tema de derechos humanos. Ujú. Y ella es una mujer increíble, realmente. Increíble. Es increíble. ¿Sabes que acaba de tener un bebé? Ah, no es te creo. increíble. Es increíble. Tiene una hijita, ella la parió de menos de un año. Y Ángela es una persona ya mayor de 50, ¿no? Entonces, o sea, yo le decía, wow, Ángela, qué increíble, ¿no? O sea, porque ella es una mujer que ha defendido a las prostitutas desde Así es. hace muchísimo Años. tiempo, y eso lo ha hecho porque, claro, ella ejerce, ahora creo que está retirada, pero... Ejerció la prostitución. Claro, ejerció la de prostitución durante muchos años, y en el camino también se ha dado cuenta de todo lo que fue, las dificultades increíbles, y sobre todo, cómo abusaban de las mujeres prostitutas y de las mujeres trans. O sea, porque otra cosa también interesante de Ángela es que Ángela también ha defendido a las mujeres trans. ¿Ah? Sí. Entonces, eso es para mí ya increíble, ¿no? Realmente. Y además ella lo tiene políticamente clarísimo, sabe qué es lo que quiere, sabe qué le interesa, sabe cuál es su agenda, y obviamente es un tema, el tema de la prostitución dentro del ámbito del feminismo es un tema que se ha debatido muchísimo, es muy complejo, pero digamos, o sea, que lo debatan unas académicas digamos, en una universidad, pero en ese caso pues es una persona que ha estado en el ámbito de la prostitución. Y sí, estas elecciones nos están sirviendo también para poner temas en debate más allá del tema corrupción, ¿no? Porque lo que ha venido pasando es como que... Nos ha tomado por completo claro, el tema, ¿no? El tema de Sí. la corrupción, como quienes han estado tomando las decisiones son los que se han blindado entre ellos, los corruptos y tal. El tema de o sea, la política se ha convertido en el tema de anticorrupción, solamente. Sin embargo, liderazgos como el de Gaela, como el de Isabel Cortés, que nosotros le decimos Chabelita, bueno, todos los amigos le dicen Chabelita, pone al centro del debate estas representaciones, estas identidades, otros temas. En el caso de Gaela, el tema trans, ¿no? Ayer veíamos el reportaje en Cuarto Poder, donde ella cuenta, ¿no? Porque cuenta que en un momento de su vida ejerció la prostitución y lo cuenta, ¿no? De una forma obviamente vivencial, pero dice, cuando nosotras éramos niñas, no soñábamos con ser ingenieras, con ser doctoras, ¿no? Es la discriminación la que nos arroja solamente a esa posibilidad para ganarse el pan, ¿no? Entonces, es sumamente pedagógico. Y, o sea, yo siento que estas elecciones están devolviéndole a la política su mayor fuerza, ¿no? Que de pedagogía, ¿no? O sea, la política es sobre todo pedagogía. Entonces, escuchar a Gaela, un dominical, en Cuarto Poder, decir eso es sumamente pedagógico. O sea, no es solamente valiente, no solamente es revolucionario, sino también que es pedagógico. En el caso de Chabelita también, Isabel Cortés es una mujer de un poco más de 50 años que viene batallando en su sindicato, en Citobur, ¿no? El Sindicato de Obreras Públicas de Limpieza, durante años por los derechos laborales. Le ha caído goma, le han gaseado, y es una mujer que está ahí, es una mujer de origen provinciano, es otzapampina, ¿no? Entonces yo siento que eso, ¿no? Que es como decir, ¿sabes qué? Que es algo que también ahora estamos un poco diciendo en la campaña, es hora de nosotras, ¿no? Es hora de estas otras mujeres que muchas veces no han sido representadas, o han sido representadas de forma muy minoritaria, muy marginal. Entonces, esto yo creo, ¿no? Que ayuda, por eso también digo, no, la campaña es dura, pero también es muy bonita, ¿no? Da mucha fuerza, claro, para poner en el centro del debate otras identidades que la política neoliberal ha marginado, para poner al centro del debate otros temas que también la política neoliberal hegemonizada por la corrupción ha marginado. Entonces, es una lucha que estamos haciendo también, porque obviamente es una disputa. Yo creo que... Rocío, me tengo que ir a la pausa. Te doy la palabra cuando regresemos. ¿De acuerdo? Me tengo que ir pausa breve, porque si no me van a matar nuestros auspiciadores. Pausa breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa. Acuérdense de estos dos números. El 14, Lucía Alvites. El 2, Rocío Silva Santiesteban. Ambas progresistas. Lucía en Juntos por el Perú, Rocío Silva en Frente Amplio.
te dejé con la palabra en la boca, Rocío. Sí, no, justo estaba haciendo también el recuento de las mujeres bacanes que están en las listas del Frente Amplio. Y bueno, también el número 20, nosotros tenemos a Gladys Melgar, que es una mujer activista, el Agustino, que ha sido trabajadora del hogar y que, bueno, desde hace muchos años ha organizado los comedores populares, las mujeres del Agustino, etcétera. Pero fíjate, en el número 3 de Junín está Ketty Marcelo, que es una mujer asháninca, que ha dirigido durante bastante tiempo ONAMIAP. Sí, la conozco. Entonces, Ketty es súper fuerte, muy interesante. Ella es una de las personas que ha defendido a las mujeres indígenas también ante la Comisión Interamericana, etcétera. En el número 2 de Cajamarca está mi querida amiga Mirta Vázquez, que es una abogada, pero así recontra treja, como dicen los cajamarquinos, y una de las defensoras de Máxima Acuña de Chaupe, ¿no? Ajá. Y bueno, así tenemos a varias otras en diferentes ámbitos de Lima, de provincias, etcétera, ¿no? Y eso, claro, yo creo sí que tiene que ver bastante con esto que había comentado Lucía, de que, bueno, los patriarcas están en retirada porque se están guardando para el 21, ¿no? Pero lo que yo creo que lo que debería ser nuestra tarea es precisamente no solo poner agenda de género en el ámbito de nuestros partidos, sino también exigir que para la próxima lista del 21 se pueda incluir a todas estas mujeres interesantes y que estén en números mucho más altos, ¿no? O sea, por ejemplo, Gladys Melgar está en el número 20, pero o sea, yo pienso que debería estar mucho más arriba, ¿no? Y bueno, entiendo que la forma de colocar los números va a ser muy difícil, porque además ya se viene, no sé si va a ser posible quitar el tema del voto preferencial, pero cuando, a ver, el que no esté el voto preferencial va a ser positivo en determinados aspectos. ¿Por qué? Porque el voto preferencial también canibaliza al interior de los partidos. Sin duda. ¿No? O sea, la última semana ya nadie quiere, todo el mundo quiere sacar su número, y lo cual me parece absurdo porque lo que hay que colocar es el símbolo. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, digamos, lo que va a venir más adelante es que se presenta una lista y la lista sale. 1, 2, 3, 4, 5, y entonces ahí va a ser pelearte por estar más arriba, ¿no? La pelea va a venir antes ahora. Claro, la pelea va a venir ahora antes. es en plenas elecciones. La otra vez estuvimos con Pedro Salinas en la mula, en la mesa mulera, y él decía, me decía, pero ¿tú por quién más vas a votar, no, aparte de ti? No, por toda la lista podría votar, porque obviamente no está bien, ¿no? Porque claro, hay obviamente toda esta lógica de competencia. Pero ¿qué si el mayor enemigo en esta campaña es alguien de tu lista, ¿no? Exacto. Entonces es una lógica súper depredadora. Es una lógica depredadora espantosa, pero lo que va a suceder posteriormente va a ser también terrible, porque es que yo me acuerdo... Se va a adelantar. Es que yo me acuerdo cuando no había voto preferencial, claro, y las luchas internas para poder poner en el 3, en el 4, es una cosa eran despiadada, despiadada, y las cúpulas, ¿no?, decidían, Rocío. Por supuesto. Entonces, bueno, un asunto que a mí me parece importantísimo, que es nuevo para la política, pero que viene desde lo político, es el planteamiento de estos nuevos liderazgos de mujeres. Nosotras las mujeres, yo no digo que seamos mejores ni nada, porque ahí tenemos a Keiko Fujimori y todos los que estamos acá hemos luchado contra Keiko Fujimori en las calles, ¿no? Pero, o sea, ser mujer no garantiza nada, absolutamente nada. Lo que garantiza es que seas comprometida, con el enfoque de género, que estés comprometida con las otras mujeres. En primer lugar. Pero a mí sí me parece importante que se planteen liderazgos antiautoritarios, liderazgos antipatriarcales dentro del ámbito de los propios partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el liderazgo de Keiko Fujimori es totalmente autoritario y patriarcal. Totalmente. O sea, es como si realmente fuera totalmente funcional al patriarcado. Además, este tema del linaje a mí me parece tan absurdo dentro de la política. O sea, ¿por qué la gente sigue pensando que porque el papá o el abuelo y la gente incluso en buena onda lo dicen, ¿no? Por favor, o sea, somos un Estado republicano, ¿no? O sea, y en ese sentido democrático deberíamos de cortar totalmente con este tema de los linajes. A mí me parece completamente absurdo y ridículo. Pero bueno, esa es otra lucha que hay que dar también. Pero una lucha fundamental es la lucha contra el autoritarismo caudillista. Porque los caudillos, en provincia sobre todo, son nefastos, y le hacen mucho daño a la política. Pregunta pesada. Juntos por el Perú y el Frente Amplio,
son aliados naturales, serían aliados naturales dentro del Congreso. ¿Dónde están sus diferencias? Yo creo que la política es intensa, ¿no? Yo creo que no tiene que ver tanto con diferencias programáticas ni ideológicas, sino que tiene que ver con contradicciones y tensiones en torno al ejercicio de poder, ¿no? Que es algo fundamental en la política, pero que es la base. ¿Pueden resolver, Lucía? Yo quisiera, y mi apuesta la otra vez, estuvimos en otro debate con Rocío, y yo lo digo siempre, yo creo que en el 2021 no podemos ir separados, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, que vamos casi en lo mismo con el Frente Amplio a nivel de puntuación. ¿Qué sería si hubiéramos podido lograr articular? Ahora, yo creo que igual ahora, con estos liderazgos que se están viendo, que están tomando además la batuta, no solamente fuera, ¿no? O sea, no solamente es en esta campaña, porque eso también va a influir internamente. Sin duda. Podemos colaborar para que hacia el 2021 vayamos en un gran bloque de las izquierdas. De pronto es un buen momento para ir separados y mostrarse y luego ir hacia un frente común. Qué generoso. Sí, sería genial, ¿no? A ver, eso sería excelente. Miren, durante los años 80 las izquierdas nos separábamos por temas programáticos e ideológicos, ¿no? O sea, verdaderamente, claro. ¿no? Unos porque eran maoístas, los otros porque eran trotskistas, otros porque eran, no sé, de Eggenberg, Hoxha, en fin. No, o sea, es que de verdad, o sea, yo he vivido todo eso, ¿no? Yo he vivido todo eso y era complejo también porque además en el fondo también se utilizaban las justificaciones ideológicas para separarse por razones personales, ¿no? Pero yo sí creo que se tiene que ir fortaleciendo poco a poco, digamos, una visión de la izquierda, ¿no? Es muy importante para nosotras, creo, que en Lima, que es un espacio tan resistente a las izquierdas, podamos haber caminado por los mercados, haber marchado, haber conversado con la gente y haberles planteado de que, oigan, no se asusten, o sea, nosotros estamos planteando, o sea, ¿por qué nos posicionamos nosotros en la izquierda? Porque nosotros defendemos a los trabajadores, nosotros no defendemos a los lobistas que están proponiendo, no sé, diversos planteamientos desde la CONFIEP o desde la Sociedad Nacional de Minería. Nosotros estamos con los trabajadores. Yo siempre digo de mí misma que soy una obrera del pensamiento, de verdad. O sea, porque yo chambeo como loca aquí, allá y acullá y produzco libros, y en verdad lo que gano por mis libros no es mucho dinero. O sea, es ni siquiera, no sé, es poco, digamos, ¿no? O sea, es, ¿qué te digo? Unos 3 sueldos mínimos, menos. Y entonces el asunto es lo siguiente, o sea, ¿por qué nosotros estamos aquí en esto? O sea, nosotros tenemos sentencias, tenemos juicios por alimentos, tenemos algo, no tenemos nada de eso, no vamos a entrar al Congreso para blindarnos. Nosotros queremos entrar al Congreso para representar, ¿y para representar a quién? A los trabajadores que tienen necesidades urgentes. Yo estoy totalmente de acuerdo con muchos planteamientos de Juntos por el Perú, pero creo que sobre todo en el tema en que nosotros estamos cuestionando el modelo. No solamente cuestionamos el modelo económico en el ámbito neoliberal. Bueno, quizás las diferencias sean en que el Frente Amplio y yo personalmente soy absolutamente ecologista. Mi propuesta es una propuesta anti-extractivista. Considero que desde digamos, el modelo económico, se tiene que cuestionar el modelo, pero sobre todo el modelo extractivo, y tenemos que plantear una diversificación productiva que esté bastante centrada en la promoción, por ejemplo, de la agricultura familiar, de la siembra y cosecha de agua, de la biodiversidad que tiene nuestro país y sobre todo, bueno, de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Pero o sea, además sé que hay diferencias también dentro de Juntos por el Perú, ¿no? O sea, por ejemplo, mi querido amigo Manuel Dahmer tiene una propuesta, digamos, y él todavía está, digamos, dentro de ese ámbito de decir, bueno, si la minería hace daño, que la minería sea controlada con, digamos, normativas, pero que pase a ser del sector público, ¿no? Nosotros decimos no, o sea, tanto del sector público como del sector privado, la minería en cabeceras de cuenca está produciendo mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proteger las cabeceras de cuenca y que se haga minería en otros espacios, ¿no? Un ejemplo concreto es Tía María. En Tía María, la empresa minera Sauder tiene la mina Tía María, pero también ha hecho otra que se llama La Tapada, que es la ampliación de Tía María, y La Tapada queda a escasos 200 metros del río.
Y yo me pregunto, si el desierto de La Joya es tan inmenso, ¿por qué se les ha ocurrido hacerlo tan cerquita del río Tambo, donde van a perjudicar, por supuesto, el agua del río con todo el tema de lixivización? Bueno, no quiero hablar de asuntos tan específicamente tecnológicos, por supuesto. Pero, o sea, lo concreto ahí es que tenemos que proponer una diversificación productiva urgente para nuestro país, porque ya no podemos ser productores de materias primas y depender de la economía china. Pero eso es un poco también lo que nosotros hemos estado proponiendo, ¿no? O sea, yo te contaba hace un rato, Carlos, que yo milito en Nuevo Perú, hemos tenido una bancada dentro del Congreso y ahí se ha trabajado una ley de nueva minería, ¿no? Que ha sido consultada no solamente por especialistas, sino también en el trabajo mismo con ciertas organizaciones. El liderazgo de Verónica es un liderazgo que justamente viene de eso, ¿no? De estar presente, defendiendo a la gente en los conflictos ecoterritoriales. O sea, Verónica, cuando sale del nacionalismo, ¿no? Y abre una brecha ahí, ¿no? Porque es la primera y ahí constituye su liderazgo, lo hace denunciando lo que estaba pasando en Cusco, en Espinar, en contra del gobierno, en contra de los sectores privados. Entonces, yo sí me reafirmo que podrán haber ciertos detalles programáticos, pero no hay nada sustancial. Lo que hay es un problema de desencuentro en torno a cómo se gestiona el poder, en torno a las correlaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es recuperable, ¿no? O sea, eso es rearmable. Lo que no es rearmable son las diferencias programáticas, las diferencias ideológicas, porque se trata de cuál es la visión que tú tienes como país, ¿no? O sea, lo que sí creo que hay es que se han trabajado ciertos énfasis en esta cuestión programática, ¿no? Creo que el Frente Amplio puede tener ciertos énfasis, Nuevo Perú y ahora en este acuerdo político con Juntos por el Perú, otros énfasis, pero son énfasis además que podrían ser hasta complementarios y no podemos convertirlos en una antagonía, ¿no? O sea, definitivamente sí hay una tarea muy fuerte de que en el 21 podamos articular un gran bloque de las izquierdas. Claro, sí. Pero sí, dime. No, bueno, solo para complementar, ¿no? De hecho, sí, Verónica Mendoza, cuando, digamos, se salió del nacionalismo, lo hizo por lo que había sucedido en Espinar. Y justamente, ¿no? Óscar Murillo Banca es un representante del Frente Amplio y por eso qué interesante, ¿no? Porque finalmente ahora que le estás mencionando, vuelvo a regresar al año 2012 en que Verónica apoya, ¿no? De una manera muy importante a Óscar, que había sido detenido, ¿no? Y bueno, lamentablemente ahora está fuera de carrera por una tontería que compró una moto, no la declaró, en fin, conozco como 4 personas ya que compraron motos y no las declararon y los han sacado de carrera, pero en esa, digamos, en esa línea, sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente que también las diferentes propuestas de izquierda y especialmente de Nuevo Perú han estado muy cercanos de lo que son las luchas en los ámbitos de conflictos ecoterritoriales, la protección sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque en estos conflictos quienes más sufren son las mujeres. Sin duda. O sea, los que mueren son los varones, eso sí, o sea, eso tenemos estadísticas claras, ¿no? Hay un 89% de muertes de varones. Han muerto un porcentaje menor de mujeres, pero son las mujeres las que tienen la tarea de de pedir justicia para sus esposos o hijos que han muerto, para también seguir llevando la defensa de la tierra. Y son las mujeres las que están íntimamente vinculadas con el territorio. Son las mujeres las que gestionan el agua en los territorios, ¿no? Y bueno, por eso el día que estuvimos en el debate yo mencioné a algunos espacios y me encantó de que después me mandaban mensajitos las compañeras de Espinar diciendo, mencionó Espinar, mencionó Celendín. ¿Cómo no mencionarla? Claro. Si yo estaba ahí, ¿no? O sea, y verdaderamente son situaciones que todavía no se solucionan. O sea, por ejemplo, el caso de Tía María, han habido muertos, Carlos, en el año 2011, en el año 2015 y ahora seguimos con el mismo problema. Entonces, ahí hay un tema de que nadie quiere solucionar ese asunto. Acaban de patear el tema de Tía María este gobierno para el 2024. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Claro, los mineros dicen no importa, o sea, el metal está ahí, nos vamos a demorar, pero lo vamos a hacer en el futuro. Y eso, para la gente de Tía María, la gente de Cocachacra, la gente que durante 100 años le ha ganado agricultura al desierto,
para ellos es una amenaza constante, ¿no? Totalmente. Última pausa final y las dejo ir, Lucía, Rocío, porque el debate está y la conversación está muy interesante. Pausa breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Último bloque del programa, qué bueno que están con nosotros porque Lucía Alvítes es la número 14 de Juntos por el Perú y Rocío Silva Santisteban de Frente Amplio con el número 2. Dos mujeres progresistas, yo creo que van a llegar al Congreso, algo me huele, me tinca, digamos. En el caso de Rocío no tengo duda, en el caso de Lucía vamos a empujar, digamos, para que así sea y tener mujeres ahí peleando. Pero la pregunta es, ¿qué gana la política cuando hay mujeres? Bueno, yo creo que gana... ¿Es más dialogante? ¿Hay más consensos? No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué gana entonces, Lucía? Yo creo que gana la mirada de la mitad del pueblo, ¿no? Eso sin duda. O sea, por años los espacios de decisión han estado ocupados por los hombres, ¿no? Por la empatía entre ellos, por la fraternidad entre ellos, por un sujeto o un sector que tiene privilegios, ¿no?, en torno a otro sector, ¿no? Esto que decíamos hace un rato, claro, que decía Rocío, ser mujer no te garantiza nada, ¿no? Pero, y eso es verdad, lo comparto completamente, ¿no? Pero ser mujer sí te ubica en un lugar de la sociedad donde vives, ¿no?, ciertas experiencias de discriminación, de violencia, que no la viven los hombres, ¿no? Entonces, la masculinidad como se ha constituido en nuestras sociedades machistas, patriarcales, es una masculinidad que posee privilegios, que algunos la usan de forma violenta, ¿no?, de violencia profunda, y otros quizás con menor intensidad de control, manipulación, ¿no? Pero yo siempre lo comparo y digo, ¿no?, la masculinidad es un privilegio, ¿no? Y es como tener plata. Uno puede tener plata y la usas, pero así a mansalva, ¿no? Ya no sabes qué hacer, la despilfarras, o la usas moderadamente, la usas con criterio. La masculinidad también es un poco así, ¿no? Entonces, la política ha estado copada por la masculinidad. Entonces, que esté ahora, no copada tampoco, integrada en un nivel paritario creemos nosotros, ¿no? En un nivel paritario por mujeres, es dar el enfoque de las excluidas, ¿no? De quienes han sido excluidas, de quienes son violentadas, de quienes en la sociedad tienen una discriminación y una exclusión en específico por su sexo. Y ahí aprovecho de decir un tema que me parece fundamental, que este Congreso de año y 4 meses tiene que conseguir que en el 2021 la paridad y la alternancia sea una realidad. Sí. No puede ser que el Congreso, que se fue mayoritariamente deslegitimado, se haya atrevido a legislar hasta el 2031 y recién en el 2031 las mujeres podamos ser la mitad en la política como tenemos que serlo, porque somos la mitad del país. Sí. Entonces, y no es verdad, porque con este debate se han dicho varios mitos, ¿no?, de que las mujeres no hacemos política. De acuerdo al padrón electoral de las organizaciones políticas escritas en el ROP, somos prácticamente la mitad de la militancia. Entonces, como tal, tenemos que ser representadas, ¿no? Y yo creo que el país gana con las mujeres en la política. Ganamos históricamente, en perspectiva, yo creo que estamos viviendo un cambio sustancial en el país, donde va a ser bien difícil retroceder, pero claro, estamos en plena batalla, ¿no? Y hay que seguir batallando. Bueno, yo creo que sí, definitivamente el país gana con las mujeres en la política, pero algo que es sumamente importante es que hay muchas mujeres que han cumplido la función de hombres, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que han tenido una conducta totalmente sumisa al patriarcado y han funcionado en ese sentido. Por ejemplo, cuando se le hizo la pregunta a Marta Chávez en el último debate electoral sobre el tema de las mujeres, ella dijo, bueno, yo misma soy un ejemplo, yo he sido la primera presidenta mujer del Congreso, etcétera, 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 nuestro partido, y bueno, pero, o sea, la primera presidenta mujer del Congreso, y cuáles son las luchas por las mujeres en concreto, cuáles son los planteamientos que ella ha dado, cuáles son las leyes que han favorecido, las conquistas, digamos, ¿dónde están? Claro, ¿dónde están, no? O sea, yo creo que digamos, este tipo de personas son personas que son totalmente funcionales al patriarcado, y el patriarcado digamos es violento, ¿no? Y también utilizan todas las estrategias de autoritarias, de patriarcales, de varones completamente machos, ¿no? Como me decía un amigo cura, me decía, no, pero Rocío, diferencia a los hombres de los machos. Y decía, sí, hay que hacer la diferencia, ¿no? Y
la política está muy marcada por el machismo. Por eso, uno de los elementos fundamentales de la política en los últimos años es el caudillismo. Y el caudillismo viene, por favor, desde la época de los inicios de la República, ¿no? O sea, los caudillos de ese entonces, ¿no? se instalaban porque se instalaba en la mente de la población en general que tenía que haber un líder que solucione tus problemas. Y no, es que la política no puede ser eso. Tú no puedes esperar que el otro solucione tus problemas. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros unidos. El neoliberalismo, el discurso neoliberal ha sido verdaderamente muy dañino con lo que es la comunalidad de la sociedad, porque nos ha hecho retroceder años en lo que eran las asociaciones legítimas para poder entrar en el ámbito de la política, ¿no? Entonces yo estoy convencida de que las mujeres vamos a poder mejorar la política en general, pero pónganle ojo a las mujeres que especialmente defienden los derechos de las mujeres y que tienen una posición, digamos, explícita en relación con ese tema y que tienen una defensa también del enfoque de género, ¿no? Me ha quedado claro que les ha gustado de la campaña, pero ¿qué cosa no les ha gustado de esta campaña? ¿Qué las ha hecho sentir incómodas, molestas? Caray, sintiendo que para esto me meto en estas aventuras. La lógica de que en la campaña es como que tienes que venderte, ¿no? Como un producto. Claro, como una marca. Entonces... esa lógica es impresionante. Claro, ¿no? O sea, y además es muy fuerte cuando tú no tienes recursos, ¿no? Claro. O sea, yo, por ejemplo, en toda la campaña he repartido solo volantes y unos calendarios chiquititos que me donaron 4 millares, nada más. Y claro, viene la gente y te dice, y no tiene pueblo, pero que se ha traído un caramelo. Entonces yo, claro, empiezo a hablar y digo, cuando regale muchas cosas tienen que sospechar, porque ahí empieza la corrupción, porque alguien quisiera financiar una campaña política, entonces empiezo y tal, ¿no? Pero, o sea, eso es desgastante, ¿no? Es muy, muy desgastante. Y bueno, lo último fue lo que pasó con el aprista Renzo Ibáñez, ¿no? Y la verdad que recién ayer y hoy he como sentido, o sea, es como que he pasado de la molestia, la rabia de lo que pasó, ¿no? De que el tipo llevó su portátil en este debate que se hizo en Panorama en las calles hablan, de su matonería, de la matonería de los búfalos apristas en la práctica que llevó de portátil, a ver, ¿no? La mirada tergiversada de Panorama el día de ayer, donde no se mostraron varias cosas, donde la conductora termina diciendo que me victimizo. Eso sí, además todos los trolls apristas de la noche, o sea, eso sí es como que me ha generado un malestar que no había tenido hasta ahora en la campaña. Porque, ¿no? La agresión de Renzo fue mucho más de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Más, la gente se indigna en la agresión de Renzo y se convierte viral porque yo cuelgo el video que grababa una persona que estaba donde estaban la portátil del señor. Entonces, ahí, en ese video, se escucha todo lo que me dice la portátil, Vedette, Ruca, Movadef, Roja, Vizcarra comunista, Villarán, Glave, todo, o sea, vamos desde todo, ¿no? Entonces, ahí, en ese video se escucha, en el de Panorama no, antojadizamente porque los micrófonos estaban conectados a la cámara y sí lo que más se escucha ahí es a nosotros. Claro, el Panorama escoge poner ciertas como que gritos de la gente y como a la par, ¿no? Es como, esto ha sido equiparado, los dos han gritado, y eso no ha sido así, ¿no? Entonces, no ponen, por ejemplo, cuando él me dice loca, cuando él calma a su portátil en un momento, la conduce, o cuando me pechean, ¿no? Todo un lenguaje corporal, y por eso lo hemos anunciado al jurado, ¿no? Sin embargo, la cantidad, estoy impresionada con los trolls apristas, qué bárbaros, ¿cómo pueden ser tantos? ¿Ya? Los ataques en redes han sido furiosos. Claro, ¿no? Ayer se hizo tendencia, y eso sí me ha dado un malestar porque, o sea, lo que, vamos a decirlo así, lo que me jode, ya, es de que cómo es posible que en un canal, en un programa dominical de señal abierta, puedan decir eso. O
O sea, eso es lo que a mí me causa un malestar, porque es como lavarle la cara, y más allá de que es el APRA, todo lo que yo pienso del APRA, que es algo más de la corrupción, a un tipo que lo que hace sí es ejercer violencia. Yo le comentaba a Rocío antes de entrar aquí, que él estuvo debatiendo con alguien de mi lista, con un compañero mío, el número 4, Arturo, un día antes, y él fue educado, fue así, un debate alturado, y conmigo viene a eso, ¿me entiendes? También hay que verlo en Beto Ortiz, donde casi llora, ¿no? Entonces, es lamentable que se tape eso, ¿no? Y eso sí me ha generado, claro, pues no, porque es como que tú eres una mentirosa, ¿no? Entonces, y yo no he mentido, y hay un video, estuvo otra candidata presenciando todo, que es Alexandra Ames. Así es. Y lo contó donde Leiva, lo enfrentó donde Milagros Leiva, y entonces, pero es perverso y penoso que se quiera desacreditar. De acuerdo. Eso. ¿Y tú, Rocío, qué no te ha gustado de la campaña? Bueno, también lo mismo, ese tema de percibo de la gente que está muy acostumbrada a recibir cosas, ¿no? Ajá. Eso es algo lamentable verdaderamente, pero eso es parte de la política nefasta del fujimorismo, que estuvo, bueno, repartiendo tuppers y recogiendo loncheras, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Pero, digamos, yo creo que también me ha molestado muchísimo lo de Lucía y por supuesto también lo de Lucía ha sido lo peor, creo, ¿no? Pero han habido también, digamos, troleadas a otras compañeras de otros partidos, en fin, también cosas que le dicen a Gaela. Bueno, terrible. Ya, terrible, ¿no? Lo de Mario Bryce era inaceptable. Bueno, lo de Mario Bryce es también con Julio, sí, fue... Bueno, pero ellos mismos se pusieron, ¿no? O sea, se desenmascararon con ese gesto, ¿no? Ahora, lo que yo creo es que a partir de hoy día es la semana crucial y ahora comienzan los juegos sucios, ¿no? Y bueno, yo tengo a 2.500 personas bloqueadas en mi Twitter, ¿ah? 2.500 personas bloqueadas. Toma. Un montón, Rocío. Pero porque los vengo bloqueando desde hace años. ¿Pero por qué? Además la mayoría troles, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué los bloqueo? Porque... bueno, digamos, tengo ya la experiencia de que cuando he estado en la coordinadora y he defendido el ámbito de derechos humanos, sobre todo en casos difíciles como el caso Chavín de Guantar, etcétera, ha salido un coro extraordinario de decenas de personas diciéndome las cosas más increíbles del mundo y metiéndose con lo más profundo de mi ser, que es, por ejemplo, la memoria de mi padre, ¿no? O sea, hasta ese nivel ha llegado. Y el que ha llegado a ese nivel es Aldo Mariátegui, ¿verdad? Dicho sea de paso, porque yo he sido su punching ball durante muchísimo tiempo, ¿no? Y sigue diciendo, en fin. Pero entonces lo que yo he hecho ha sido, bueno, bloquear a los troles, por un lado, y seguir adelante, ¿no? Porque es ese juego sucio, esas marcas, digamos, de tratar de descalificarte ad hominem con, digamos, una serie de mentiras increíbles, es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? De hecho, el día que estuve en lo de Beto Ortiz, me acuerdo que me senté al costado de Rosa Bartra y Rosa Bartra tenía un papel en su falda que después lo volteó, ¿no? Y cuando me di cuenta, había una foto mía en ese papel y era una noticia de Expreso en la que seguramente decían que yo era terrorista o algo así, ¿no? Entonces, bueno, a mí me han dicho antiminera, terruca, de todo, ¿no? O sea, cucaracha, en fin, no, bueno, de todo, ¿no? Entonces, no es que yo tenga la piel dura, porque de verdad yo sí pienso que las cosas duelen, eso es indudable. Sí, duele, de verdad, duele, pero lo que creo es que hay que apostar por lo otro, ¿no? Hay que mirar la esperanza, y algo que a mí me ha gratificado muchísimo en esta campaña, es que yo pensaba que, bueno, ya, pues me mandaré quiénes serán los 4 locos que les interese, y no. Ha habido mucha gente, muchísima gente, que me ha dicho te apoyo. Y que no solamente me ha dicho te apoyo, me han dado 50 soles, 100 soles, 200 soles. Ay, mis alumnos, de verdad, fantástico. mis exalumnos que me decían, Rocío, estoy en La Mar, en Ayacucho, pero te mando 50 soles. Me parecía lo máximo, Lindo. ¿no? Lindo. Claro, o sea, claro. ese tipo de gestos son gestos que verdaderamente a mí me ayudan a seguir adelante, a seguir en las luchas, a
digamos, seguir insistiendo también en mi propia agenda de defensa de derechos humanos, defensa de derechos de las mujeres y, por supuesto, a ver este tema con alegría, ¿no? Y otra alegría que me ha dado ha sido también coincidir, ¿no? con Lucía, con Gaela, con Gabriela Salvador, que también para mí ha sido una sorpresa de mi propio partido, ¿no? Con la misma Ángela y con gente de tantos otros partidos con los que verdaderamente estamos de acuerdo en muchas cosas y a mí me da mucha esperanza para la política peruana. Les regalo el micrófono, 30 segundos para despedirse. Soy Lucía Alvites, voy con la JP de Juntos por el Perú con el número 14, soy activista feminista, soy socióloga sanmarquina, mamá y queremos hacer en el Congreso lo que hemos venido haciendo todos estos años, enfrentar el machismo, enfrentar la corrupción, enfrentar el racismo. Vamos con la JP. Muy bien. Rocío. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban, soy del Frente Amplio, voy con el número 2 y como siempre decimos, nosotros estamos trabajando de cara con la gente. Yo espero que en esas elecciones voten por quien voten, no voten por los corruptos, ni por las corruptas. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. De verdad, las dos. Gracias. Lucía, Rocío, que sea un éxito. Gracias, Carlos. El próximo domingo, que la gente decida y que decida bien. Muchísimas gracias. 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 Bueno, con Lucía Alvites, el número 14 de Juntos por el Perú, y con Rocío Silva Santisteban, la número 2 de Frente Amplio, nos despedimos. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Gracias por ser parte de este programa. Muy buenas tardes.